Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Y hoy la vida nos lleva al Festival de Cannes. Este programa lo hemos grabado antes del Festival de Cannes, un festival histórico porque este año hay 3 películas españolas en competición: Amarga Navidad de Almodóvar, El ser querido de Sorogoyen y La bola negra de los Javis, además de Viva de Aina Clotet, que está en una sección paralela, y otras más películas que están también en secciones paralelas. Y precisamente, como estamos en mitad del Festival de Cannes, aquí va una recomendación festivalera, porque las películas tienen una vida muchísimo más larga y además nos afectan de una manera muy profunda, mucho más allá de los titulares de los festivales. Hoy os voy a recomendar la película de Jafar Panahi, Un simple accidente, que está en Movistar Plus y en Filmin. ¿Qué es Un simple accidente, que la estáis viendo pasar por los carruseles de vuestras televisiones? Bueno, pues además de haber ganado la Palma de Oro del año pasado, es una película milagrosa por haberse podido realizar en ese país, hecha hace un año y que cuenta una historia en tono de tragicomedia berlanguiana de un hombre que se encuentra, da de bruces un simple accidente con su torturador. Y entonces, como él cuando estaba torturado no le podía ver porque tenía los ojos vendados, decide ponerse en contacto con otros prisioneros, exprisioneros, y decidir si lo matan o no, si se vengan o no. Y todo esto con una puesta en escena rocambolesca, pero con esa naturalidad y ese realismo increíble de la escuela iraní, que es realmente una joya. Esta película, Un simple accidente, reverbera en este momento de la guerra de Irán porque nos permite ver qué hay debajo de los titulares, quiénes son las personas, los iraníes que están pisando esa tierra, esa humanidad que desde luego está mucho más allá del petróleo, de los titulares semanales sobre Trump, y que realmente te conmueve porque el cine nos da mucha más información, nos llena mucho más el corazón y nos abre mucho más que la mente que el telediario. Así que si queréis saber qué está pasando en Irán en este momento, tenéis que ver Un simple accidente. Y vamos ya con el programa de hoy, un programa que lo vamos a dedicar a la comedia. Viene una debutante, Victoria Martín, cómica, que debuta en las series, que también ha estado en Cannes Series, y el maestro, uno de los maestros de la comedia de este país, que es Joaquín Oristrel. Empieza ya La Script, un programa patrocinado por Kaiku Café Latte. Con el nuevo plan libre de Movistar Plus por 4,99 al mes tendrás tanto cine. Quiero lo mejor de lo mejor. Es la hostia. Eso es serio, ¿eh? Tantas series. Que quede entre nosotros. Increíble. Y tantos documentales. Me gusta. Lo he soñado con ello toda mi vida. Vamos, que no podrás ver otra cosa. Estoy pidiéndole a Victoria Martín que, por favor, poco de silencio. Perdón. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión, de verdad, que me siento muy privilegiada de estar aquí. Bueno, si vosotras llenáis un We Think. Bueno, pero eso ya fue hace 4 años, ahora yo no sé lo que llenamos, el Bar Paco. Bueno, estamos aquí reunidas porque esta semana, o sea, la semana que viene, pero cuando veáis los clips, esta semana se va a estrenar el día 21 en Movistar Plus la serie de Victoria Martín, Se tiene que morir mucha gente. Sí, que... Bueno, felicidades, has estado en Cannes Series. Sí. Tía, ¿cómo has llegado hasta aquí? Pues no lo sé. La verdad que ha sido duro, porque este proyecto... ¿Con cuántos años empieza esto? Joder, ¿con cuántos años? Yo cuando empecé a escribirlo tenía 27, tengo 36. Entonces, claro, hace mucho tiempo, porque esto era una serie, entonces nosotros, tanto Nacho como yo, queríamos venderla, lo intentamos vender a múltiples sitios. También por aquel entonces, hace 10 años, las cosas eran muy distintas que ahora. O sea, quiero decir, ahora hay más opción quizá, o quiero pensar que sí, y antes nada. Entonces, yo pensaba que... ¿Tenías escrita la serie? Tenía escrito un piloto y toda su Biblia. Entonces, como no conseguí... pero los personajes, luego el piloto ha cambiado totalmente, pero los personajes eran los mismos.
eran Bárbara, Maca y Elena. Todo eso estaba. Y sí que luego, como no pude venderla, lo transformé en un libro que se vendió súper bien y luego otra vez volvió a ser una serie. Entonces ha sido un proceso un poco extraño porque yo soy guionista. O sea, yo estudié guión y me formé en eso. Entonces para mí ha sido más reto incluso lo de lanzarme a escribirlo y transformarlo en un libro que lo de volver a transformarlo en un guión, que es un formato en el que me siento más cómoda, la verdad. Bueno, vamos al principio de los tiempos. ¿Qué es? Se tiene que morir mucha gente y ¿por qué? Pues es una serie de comedia, además que me gusta reivindicar la comedia porque es lo más importante, una de las cosas más importantes de mi vida. Yo, además, que la he usado siempre para que la gente no se enterara de que no tenía nada que decir. O sea, para mí es muy interesante la comedia porque yo siempre me siento tan incómoda que para mí la comedia es algo que me protege del resto de cosas y así es verdad. O sea, la gente que utilizamos mucho la comedia, la gente nos conoce menos y así no pueden enterarse de cuán estúpida soy, ¿no? Entonces, como que era una cosa que a mí me protegía mucho. Y la comedia es muy importante para mí. Yo quería hacer una serie que tuviera todos estos ingredientes en los que hubiera humor negro, hubiera un humor pues destructivo, hubiera personajes y mujeres que se odian a sí mismas porque es como con lo que me siento representada en ese escenario de mujeres que no se sienten bien con ellas mismas ni con las decisiones, como que ya se han parado en un momento de su vida en el que se dan la vuelta y ven que lo que son se detestan y no quieren ser eso. Entonces, que es una cosa que yo, por ejemplo, incluso entorno y muchas personas de mi entorno, yo me he sentido así, me he sentido mirando hacia atrás y diciendo, no me gusta quién soy, pero te aguantas, ¿no? Bueno, es que la serie está protagonizada por Ana Castillo, Macarena García y Laura Beismar, que son 3 amigas del colegio en la treintena. Sí, en la treintena. Sí. Con Macarena, el personaje de Macarena es una pija con un embarazo a las puertas del parto. Sí. Y hay una parte que completa este trío, que es el alter ego infantil de Bárbara, de Ana Castillo, que imagino que es como el personaje más cercano a ti. Es el personaje más cercano a mí, sin duda. O sea, luego tengo cosas de las 3, pero... Entonces hay un personaje que me parece increíble, que es este alter ego, que es una niña de 11 años, que es Sofía Otero, la protagonista de 20.000 especies de abejas. Y es una niña que te odia. Sí, que te odia. También y que entonces, explícame ese personaje. Pues porque también a mí me gustaba mucho esta cosa, el que vivimos ahora, que vivimos en un delirio colectivo en el que coaches te dicen, encuentra tu niño interior. Entonces, a raíz de esa idea, de ese niño interior que a lo mejor lo que quiere es manipularte, destrozarte y a lo mejor te odia. Entonces, ¿qué le dirías? Estas cosas que se preguntan en algunos podcasts, no en este, por supuesto, que es maravilloso. ¿Qué le dirías a tu niño de 10 años? Y es como, no, un momento, ¿qué te diría a ti él? Porque a lo mejor ese niño te detesta. Entonces, de ahí partió la idea también de estas cosas de problemas de salud mental que tiene la protagonista, pero cómo se llevaban, o por lo menos yo quería mostrar un personaje que tuviera problemas de salud mental, pero que fuera alguien absolutamente detestable y que no por eso tengas que ser ni un ser de luz, ni buena persona, ni la gente tenga como que doblar la rodilla delante de ti porque tienes una excusa siempre. No, es como hazte cargo de tus movidas porque eres mayor. Bueno, es que se agradece tanto. O sea, ese momento en el que Sofía, el personaje de Sofía, que es el alter ego que va acompañando a Ana Castillo, que es una persona que está siempre con la queja y la pastilla, ¿no? Es como un bocadillo que es así, y le dice cosas como vuelvas a mencionar la salud mental, cojo un cuchillo y me lo clavo en la garganta en este autobús. Y tú dices, pero qué acierto tan maravilloso, porque es verdad que en esta serie el golpe al milenialismo quejica es brutal. Sí, o sea, ¿por qué esa elaboración? ¿Por qué esa mirada sobre esta generación? ¿Qué pasa con el...? Yo no quería una serie que fuese autoindulgente, yo no quería una serie que fuera moralista y que luego te diera una lección. O sea, esta serie no te va a dar ninguna lección. Hay una cosa que me gusta mucho y evidentemente Phoebe Waller-Bridge, que es una de las personas que más admiro en el mundo, decía, no hay nada peor que te inviten a una fiesta y que te den un sermón, ¿no? Encontrarte un sermón. Y yo no quería nada que fuera eso. No quería una serie que de repente... No, o sea, los personajes tienen grises, se equivocan y evidentemente...
creo que tenemos que reconocer, y yo misma me lo reconozco, que vivimos y hacemos algunas cosas que son absolutamente delirantes. Entonces, yo quería mostrarlo en esta serie y creo que en mi opinión está bien reflejado las vulnerabilidades también de nuestra generación, de que nos encontramos en algo pues que no sabemos muy bien quiénes somos. Creo que tampoco es de esta generación de los 30, sino que creo que te puede pasar a los 40, a los 50, de esa búsqueda de la identidad que tienen las tres, ¿no? Entonces, y de reconocer, yo qué sé, por ejemplo, el personaje de Maca, de reconocer que eres una persona muy dependiente y a lo mejor no cambiarlo, pero por lo menos vivir con la suficiente honestidad de decir, vale, soy una arrastrada, soy una sabandija y por lo menos ya lo sé. Y soy consciente de ello. Y luego el personaje de Macarena, que es como esta pija total. Yo tengo una amiga que he visto la serie con ella y me ha dicho, esta serie me ha hecho sentirme fatal porque yo digo mucho amor y Gordi. Sí. Mira, Gordi. Entonces, es que es una serie que nos mira, nos increpa y nos está insultando a la cara todo el rato, porque yo ya, o sea, oigo a mucha gente decir amor y mucha gente decir Gordi, y yo creo que eso a mí me ha suprimido ciertas palabras, ¿no? Yo creo que es peor, a veces un Gordi es peor que el fascismo, ¿no? O sea, el Gordi es muy fuerte, y el Gordi fue de Macarena García, porque todo el rato en el texto estaba amor, pero se habló porque hubo una conversación o sea, el Gordi ha sido muy importante en esta serie, o sea, quiero decir, entonces... ¿Qué significa Gordi? El Gordi significa muchas cosas y sobre todo significa algo que tiene este personaje, que es porque el personaje está actuando dentro de la actuación. O sea, el personaje de Elena era un personaje me parece un personaje complejo porque todo el rato finge estar bien dentro de que Macarena está actuando, entonces está actuando dentro de la actuación. Y ese Gordi era, o sea, como esta cosa que te tapa todo el dolor que tiene ella todo el rato. Y ella no se quiere enfrentar absolutamente a ninguna cosa o sea, que al final se tiene que acabar mirándolo cara a cara a su dolor, pero ella no quiere, ella huye todo el rato, ¿no? Pero al final siempre te atrapa, siempre te alcanza esas cosas. Bueno, habéis estado en Cannes Series y tú decías que te sentías como, bueno, que hace una pringada de Rivas hacia Madrid, que era un poquito, me acordaba, digo, voy a ver, I grew up in a place called Alcobendas, o sea... Sí, claro. O sea, ¿qué sensación fue ir a Cannes? Pues absolutamente, yo pensaba ese de verdad... Ese vestidazo negro con esa pierna, yo decía, esa pierna no es suya, es no, de palo. Me la dieron en ese momento. No, pero sí que es verdad que, joder, fue muy heavy, sobre todo porque yo no tengo... mi familia no tiene nada que ver con el mundo de la cultura, ni absolutamente nada. Mis padres han trabajado en papelería, ¿sabes? Que es como una cosa... entonces, yo no vengo de ningún sitio que esté relacionado con esto. Entonces, sí que es verdad que de crecer en un Moratalaz y luego Rivas, que es una cosa que yo he defendido muchísimo, el sureste de Madrid, que para mí es importantísimo, sí que es verdad que joder, que te das cuenta de que hay veces que pasan cosas que están completamente fuera de tu alcance y de repente te ves ahí y te sientes... Yo me sentía totalmente fuera de lugar, de decir, esto no sé por qué está pasando. Es verdad que Movistar, yo estoy muy contenta con cómo me han apoyado, la verdad. Todo el equipo de contenidos, Fran Araujo, Cristina Merino, son increíbles. ¿Y bueno, cuéntame un poco, que siempre a mí en el programa me gusta hablar de los ladrillos, ¿no? Sí, porque sí. es una serie, son poner ladrillos. Wow, ya te digo. Y entonces, ¿qué parte de los ladrillos has disfrutado? ¿Qué parte has odiado en lo que es porque tú has hecho todo. Has hecho, o sea, has escrito, has reescrito, has vuelto, has convencido a la gente ¿cómo? Como decías, Ana Castillo me abrió puertas. O sea, sí. ¿Cómo es esa llegada a una muralla que dice, soy una televisión y no abro las puertas? Ya, yo sí que, bueno, el primer momento se interesó por el libro Susana Herreras de Movistar Plus, que luego todas las cosas como que han ido poniéndose en su lugar, pero ha sido un proceso muy largo, porque esto fue, cuando se interesaron por la novela fue 2022 y en 2026 estamos estrenando. Quiero decir que es verdad que es un proceso muy largo y muy difícil, pero sí que tú vas dando pasos, a veces luego vas para atrás, es como que es una odisea bastante heavy. Entonces sí que como que ha sido complicado porque primero yo sabía que quería a Ana Castillo. En el momento en el que termina la serie era la única persona que yo me imaginaba para este papel, que dices,
Y entonces yo me acuerdo que me decían, pero ¿y si no es quién? Y yo, nadie. Tiene que ser ella. Entonces cuando ella se leyó el guión, le gustó mucho. Me acuerdo que nos reunimos en una cafetería y me dijo, buah, es que me gusta mucho, o sea, como que estaba muy dentro de la serie, que fue muy guay porque, joder, tenerla a ella ha sido fantástico para toda parte. Ella es capaz de hacer ella es todo. Ella no se equivocó ni una sola vez. Ni una sola vez. O sea, ella todas las tomas, creo que se trabó una vez en todo el rodaje, con todo el texto que tiene, porque ella se echa la serie a la espalda. Quiero decir, está en todas las secuencias. Ella y Sofía están en casi todas las secuencias. Entonces, sí que es verdad que joder, fue espectacular poder trabajar con ella, y luego todo lo que vino después, evidentemente Macarena García y Laura Weismar, encontrar a Sofía, que vimos, o sea, en Eco, que es el director de casting, se vio más de 300 niñas. O sea, es que es... ¿Y Sofía fue al final o al principio? La última que se presentó. La última que se presentó fue ella. Y es como, bueno, teníamos ya, evidentemente, muchas niñas que lo hacían fantásticamente bien, pero fue verla a ella y es como, no, tiene que ser ella porque no puede ser otra persona. Y ella es que ha sido he aprendido un montón, la verdad, de ella, y me vacilaba como la que más. O sea, ella me toreaba totalmente. ¿Y cómo es? Porque Victoria ha escrito... has buscado, has llamado a las puertas y codiriges con Sandra Romero y con Nacho Pérez Pardo. Sí. ¿Cómo ha sido la parte de la... Bueno, por donde... Bueno, vamos a ver. Primero, Sandra Romero es la directora Por donde pasa el silencio. Es una ópera prima candidata a los Goya de hace, me parece, el año pasado. Codirectora también de Los años nuevos con Sorogoyen, Palabras mayores. Y... a mí me encanta Sandra Romero, pero también digo, Sandra aquí. Ya, es muy raro, yo lo sé. O sea, es como que como si dos personas se encuentran por la calle y me da la sensación de que son calles artísticas diferentes. Es que no tiene nada que ver. Y de hecho, además, lo que pensábamos es que ella iba a decir que no. O sea, de repente era como cosas muy locas y de repente la gente decía que sí, yo no me esperaba. O sea, yo cuando... Sandra se puso sobre la mesa, yo tenía claro que tenía que ser, o sea, quería que fuera ella, porque quería a alguien que tuviera la profundidad y la capacidad que tiene ella para dirigir a los actores con tantísima sensibilidad, porque es una persona prodigiosa en absolutamente todo, es un genio, Sandra, y entonces sí que es verdad que, porque la comedia ya la íbamos a poner nosotros, entonces yo quería tener a alguien que pudiera hacer que los personajes en comedia parecieran de verdad, y estuvieran de verdad, y eso... O sea, yo sabía que ella, vamos, o sea, lo tenía clarísimo cuando vi su película, a mí me encantó, Por donde pasa, me encantó. Y es una cosa muy rara, y de verdad que pensábamos, buah, Sandra os va a decir que no, o sea, ¿cómo va a decir que sí a esto? Y dijo que sí, y era como, y ha sido... No, fíjate, a mí me recordaba una cosa muy loca, pero George Miller, de Fury Road, su mujer, que es editor, es montadora de películas de cine independiente, le montó la película. Porque era como decir, mira, 400 horas, pues te la tiene que montar alguien que viene de otro espacio. Y es curioso, o sea, inmediatamente me acordé y dije, es perfecto el match. Y tú, como directora, que también has dirigido algunos capítulos, ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo que cómo crees que eran tus puntos fuertes? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué te ha superado un poco? A mí me supera mucho. A mí todo lo que sea hablar con actrices tal me encanta. Todo lo que sea, o sea, además reescribir en el momento. Esta serie se ha estado reescribiendo todo el rato. Yo en rodaje saqué como 10 versiones más de cada capítulo, porque había chistes nuevos, cosas nuevas que parecían muchísimo más naturales. Sandra es una persona que quiere siempre y que me parece... O sea, ensayar muchísimo. Entonces, se ensayó mucho para que los chistes y todo lo que está pareciera natural. Entonces, yo tenía que ir cambiando todo el rato. Y eso es una cosa que a mí me encantaba, porque de una secuencia a otra era como que ellas estaban hasta el moño y decían, ¿qué versión ya? O sea, ¿cuántas versiones? Ya no podía haber más versiones. Y cada vez que llegaban, ya era como, ¿qué has cambiado? Y abrían su cuaderno con 250 tachones y era como, vale, pues esto aquí vas a decir esto. Y cuando tú dirigías decías, ¿me estoy equivocando o no? Por supuesto, yo pensaba que me estaba equivocando todo el rato, pero y además es una sensación muy rara porque un rodaje es algo frenético en el que como estás tan dentro te cuesta mucho ver como toda la foto y entonces, pero como director tienes que ver toda la foto y a mí eso es una cosa que me agobiaba mucho porque yo decía, claro, tengo un tiempo para hacer esto y ya no puedo volver atrás. Si esto no se hace bien, no se ha hecho. Y ya está. Y eso a mí
Claro, porque normalmente todo lo que habíamos hecho Nacho y yo, que era pues con un palo y una fregona en YouTube poniéndome pelucas y tal, que era como nadie espera nada de ti, no hay dinero, puedes hacer las veces que quieras todo y evidentemente de repente presentarte con un montón de gente que espera algo de ti, sí que, joder, impone muchísimo, pero me ha encantado. Me ha encantado. Y luego tú eres una mujer de equipo. Nacho Pérez Pardo es tu marido. Sí, sí, sí. Porque claro, ya hemos visto tu boda. Sí, sí, claro. Entonces, pero curráis muchísimo. O sea, Muchísimo. vosotros lleváis mucho tiempo trabajando juntos. Tú también, o sea, eres mujer de equipo, haces el chicle Sí. con Carolina. O sea, tú concibes el arte como un trabajo. Por supuesto. Como y un trabajo colectivo. Es que es un trabajo colectivo y creo que si de verdad la gente que, por lo menos, yo creo que tengo eso muy positivo, que es yo escucho muchísimo. Yo de verdad que escucho muchísimo las opiniones de los demás, todos los cambios que se han dado en el guión. Escuchaba a Sandra cuando de hecho había una primera secuencia que empezaba la serie con un baile. Esto es muy heavy. Entonces la serie empezaba con un baile, evidentemente no tenía ningún sentido ese baile. No tenía ningún sentido porque no pegaba y luego, bueno, todo lo que pasa después, y a Sandra no le gustaba nada y me lo dijo. Me dijo, esto no puede empezar con un baile, esto no puede empezar así. Y yo era como, pues tiene que empezar así porque a mí me gusta. Y era como, Victoria, por favor, no puede ser lo del baile. Entonces fuimos a ensayar incluso con un coreógrafo, ella, Sandra, sí, que era como, ya no puedo más. Y es verdad que en el momento en el que ella me lo dijo, ya empecé a dar vueltas y volví al día siguiente o a los 2 días y le dije, he reescrito la escena, no hay baile. Y dijo, gracias, Dios mío, por favor, gracias, porque no había baile. Claro, es que Sí. es fuerte también lo de sacrificar, porque claro, tú perteneces a la nueva generación de creadoras de contenido que da la sensación de que los contenidos se hacen con la boina. Eso es una cosa que es lo que le pasa a la comedia. Ya. La comedia es tan natural que parece que no se amasa. Ya. Claro, eso es La comedia es tan difícil. Claro, entonces viene luego, en el programa contigo va a estar Joaquín Oristrel, que también es como y entonces vosotros Increíble. sois como grandes panaderos o sea, la comedia es, o sea, tú no te has planteado, hija, me voy a hacer un drama. No, es que me gusta mucho. O sea, yo, de momento, por lo menos, o sea, solo sé escribir de esa manera. Entonces, a mí me gusta, evidentemente, dentro de todo, o sea, no, es una comedia en la que los personajes son absolutamente abyectos, se odian a ellos mismos y de ahí parte como toda esa parte que para mí tienes bueno la comedia, que es que sostiene, es que ese subtexto dramático ya está ahí. Entonces, a mí me gusta escribir y de hecho me da mucha rabia cuando, por ejemplo, pasaba, que esto pasó mucho con Deber, que era como ganando en categorías de comedia, pero eso no era una comedia, porque eso no estaba. O sea, evidentemente cuando tú hablas tienes ciertos chascarrillos, pero Deber es un drama. Entonces, cuando todas las otras comedias, que verdaderamente eran comedias, se llevaban las manos a la cabeza porque ganaba, era como, qué injusto, porque la comedia es tan difícil de hacer que es como... yo la valoro muchísimo y para mí ha sido lo más importante de mi vida. Y ahora que tienes 36 años, que has puesto en pie como el proyecto de Sí. tu vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues con mucho miedo por el estreno, porque yo siempre tengo mucho miedo. Yo soy una persona con miedo todo el rato. Yo soy una persona cagada. Entonces, y siempre, nunca veo nada bueno. O sea, yo en el momento yo siempre pienso, todo va a ir mal, van a pasar cosas horribles, esto no le va a gustar a nada. O sea, como que siempre me pongo ese parche que no sé por qué lo hago, porque no me deja disfrutar de nada, que eso es una cosa que... y yo soy una persona así, y es verdad que estoy tratando de quitármelo para ser consciente de todo. O sea, quiero disfrutar de verdad. O sea, del que eres de estreno. las que cuando haces las cosas bien es como que lo olvidas al Por siguiente. supuesto, sí. O sea, no Sí. dices, lo he hecho. No. O sea, yo ¿qué cosa puedo utilizar para machacarme? Buscaré algo. Pero las series tienen, aparte que yo creo que una selección de un festival como Cannes Series... Bueno, eso fue precioso. Claro, es un poco como, fíjate, las fiestas que estamos haciendo, porque haya Sí. 3 películas españolas a concurso en el Festival de Cannes, porque nos hemos pasado años llorando. Bueno, en Latinoamérica están cabreadísimos, con toda la razón, porque no hay película latinoamericana en la sección Sí, oficial. sí. O sea, que es un poco como tal. Y entonces tú es como que ya has llegado ahí. O sea, has llegado a una selección que ya es como que llegan los elegidos Sí. al final de esto. Y entonces, ¿ahora qué te apetecería hacer?
Yo creo que, o sea, seguir haciendo ficción para mí es el número uno de las cosas que me apetece seguir haciendo. O sea, ese es mi objetivo. O sea, todo por lo que he pasado estos años, me hubiese encantado, o sea, que me ha sido fantástico y me ha gustado porque me ha formado como persona, como cómica, y creo que me alegro de haber escrito la serie en este momento en vez de haberla escrito antes, porque creo que habría sido mucho peor. Pero sí que me apetece seguir escribiendo. O sea, escribir para mí es lo que más me gusta. ¿Y tú tienes argumentos en los cajones? Sí. ¿Ah, sí? Joder, nosotros hemos presentado series, María, pero si no te digo 12, no te digo ninguna, ¿eh? Sí, muchísimas. ¿Y cuál era el problema? Yo pensaba que la respuesta a todo era que no. O sea, como que era la respuesta estándar. Pues no lo sé, pues a lo mejor no habíamos dado con la tecla, no lo sé, no lo habíamos hecho, no estábamos en el punto en el que teníamos que hacerlo. Es una industria muy difícil. A mí cuando, me vienen chicas guionistas y tal y me dicen, ¿pero qué se hace? Y es como, no sé, joderte la vida. Claro, no sé, a lo mejor también es un poco como que cuando ya hay mujeres dentro de la profesión, que eso te lo digo yo, como Hombre, que me siento más reconocida desde que hay más mujeres dentro de la profesión, porque si no antes... Es importantísimo. Claro, y eso ha podido, o sea, a ti Susana... Quiero decir, ¿os habéis notado la incorporación de ejecutivas que eligen? Yo creo que sí que se está abriendo para hacer, porque también había otra serie en Cannes de Movistar Plus. Sí, yo siempre a veces de las Martas. Entonces creo que se están haciendo cosas independientes y con unos argumentos distintos, y creo que Movistar Plus está apostando mucho por eso. Creo que se está apostando más. Ahora, ya no te digo ni el sesgo femenino, o sea, ni ser mujer u hombre, sino que me parece de verdad muy difícil. O sea, entrar en esta industria es muy difícil. Entonces hay una parte ahí como de, no sé cómo decir, pero sí que hay cierto esnovismo para la gente que venimos de Internet, que eso es una cosa que a mí me da mucha rabia, porque... o sea, lo de Internet, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa porque vienes de Internet? Pues ¿Cómo se te mira? Mal. Evidentemente. O sea, quiero decir, al final hay una parte en la que hay un cierto desprestigio por venir de Internet, también porque Internet es todo. Es como vengo del cine. Hay cine bueno, hay cine malo, hay series que son buenas, malas, o lo que sea, en cualquier industria. Pero es verdad que Internet es como que te da esa capa de yo qué sé, de alguna cosa que no debe gustar. Pero a mí me hubiese encantado empezar directamente haciendo cine o haciendo series, pero no había esa opción. A mí me hubiese encantado no tener que ponerme pelucas a Internet y hacer sketches con 3 euros y con mis colegas. Quiero decir, es que era la única forma en la que teníamos de hacer ficción. Entonces la hicimos de esa manera. Y no me arrepiento de nada. O sea, quiero decir, me parece que he aprendido muchísimo, que luego eso nos ha llevado a hacer podcasts como El Chicle. O sea, quiero decir que luego todo ha sido así, pero nosotras cuando hicimos Válidas, que es una serie que sacamos en el año 2000 y que la hicimos pagándola nosotros, entre Carolina, Nacho y yo, eso fue... ¿En el año 2000? En el año 2000 la sacamos, sí. ¿Pero cuántos años tenías? La serie la grabamos en el 2000 y la sacamos en el año 2000, perdóname. Claro, en 2020 y la sacamos en el 21. Pensando, ¿eres Sofía Otero? No. Estaba pensando. 2020 y la sacamos en el 21 durante la pandemia. Y esa serie, claro, o sea, quiero decir, todo el mundo, todo lo hicimos gratis, todo. Y, por ejemplo, en Se tiene que morir mucha gente, tú tienes un cameo, estás en un baby shower, que los que no sabéis lo que es un baby shower, es una fiesta, ¿no? Para anunciar el sexo, el género del bebé. ¿Y a ti te gusta la interpretación? A mí me gusta, pero yo sabía que no quería actuar en la serie, o sea, quiero decir, sé cuáles son mis limitaciones, pero ese papel pequeño sí que me apetecía hacerlo. Se me da muy bien hacer de pija porque les he observado mucho a lo largo de mi vida, mucho. ¿Y dónde has conocido a los pijos? Pues yo estoy en un colegio del Opus Dei, o sea, que esto es una cosa que siempre se ha movido ahí una tal, y siempre es un mundo que me ha fascinado la forma que tienen de vivir como si no estuvieran en la misma realidad que tú. Que eso es una cosa que a mí siempre me ha hecho gracia, porque la tienen, que es como... Hay una realidad en la que nos separa, que tú no estás en el mismo plano que yo. Y a mí esa gente, como personaje, evidentemente, me encanta. Me encanta, me interesa muchísimo y siempre me ha interesado muchísimo. Sí, el trato con el servicio...
con las dificultades. Pues Succession es una de mis series favoritas, me la he visto 300.000 veces y o sea, este delirio que tienen en el que no son conscientes de la realidad en la que viven me interesa muchísimo, siempre me ha gustado mucho eso. Qué bueno, no, eso me parece que es una de las cosas que funciona mejor en la serie y me daban ganas todo el rato de que ese baby shower no acabara nunca. Madre mía, porque es gente absolutamente... Claro, sí. Que también le pasa un poco a Elena, lo que pasa que Elena es un personaje además que viene de una familia que no es rica, que no es tal, entonces se le revienta, todo le explota en la cara a ella, ¿sabes? Pero claro, nunca vas a poder fingir que perteneces a ellos porque siempre van a olerte sabiendo que no eres de los suyos. Claro. Y esto es una cosa que le pasa al personaje de Elena, que por mucho que lo intente, tú nunca vas a estar ahí, cariño. Ellos siempre van a saber que tú no eres de... Que no perteneces. Y eso es así. Y luego hay una cosa muy interesante que es sobre la maternidad, que también está en la serie de Yo siempre, a veces, que es la maternidad, o sea, como una búsqueda de la maternidad, o sea, una búsqueda de la identidad más allá de la maternidad, que es una cosa que ahora hay una involución y ahora hay unas madres que están dando pecho eternamente, que están viviendo en esa especie de fantasía. ¿Cómo ves la maternidad de tu generación? ¿Qué pasa con estas maternidades de millennials? Sí que, claro, el problema es que en el caso de Elena se da cuenta estando embarazada que no sabe si quiere ser madre, que es como, estás de 37 semanas, o sea, es decir, ya no puedes echar marcha atrás. Entonces ella todavía no tiene como al bebé físico con ella, pero sí que es verdad que claro, hay esta cosa como de que ella pensaba que iba a ser un tipo de madre, ¿no? Y realmente sabe que ese tipo de madre ella no lo va a ser, porque hay una parte como de impostura que tú, por mucho, tú eres quien eres, o sea, quiero decir... Es que eso está muy bien, la reflexión de tú eres quien eres, que pasa siempre. Sí. A pesar, o sea, para ti, ¿cuál es el concepto por debajo de la película? ¿Cuál es el subtexto que dirían? Yo creo que es el hecho de decir, o sea, reconocer quién eres y por lo menos vivir de forma honesta a quién eres. O sea, quiero decir, al final los personajes sí que se encuentran en una encrucijada en esta búsqueda de la identidad en la que sienten que no les gusta como son. Y a mí me gustaba tener personajes que tuvieran que joderse con cómo son. ¿Sabes? Entonces es lo que hay. Eres esto. Y de hecho hay un momento en el que la niña se lo dice a Bárbara, es como, eres esto, no hay más. Eres esto. Y eso a mí me encanta cómo está en la serie y cómo creo que muchas mujeres y hombres se pueden sentir identificados con esto de no pasa nada por no esperar nada más de ti, porque no eres nada más. A lo mejor nunca vas a ser lo que tú quieres llegar a ser. Y está bien. O a lo mejor eres una persona de mierda y está bien, pero de verdad que creo que esta búsqueda constante de los sueños, ¿no? Y de lo que puedes conseguir, creo que al final te atrapa, te hunde más que te sube. Claro, una generación atrapada por las expectativas. Efectivamente, ¿no? Y esto de ¿qué sueños tienes? No tengo, ¿no? Que también esto se dice en las series, como no tengo putos sueños, yo no tengo. Entonces, y no pasa nada. Y a mí me gustaba mucho y esta cosa de la amistad, dentro de que las amistades, a mí la amistad femenina me parece una de las cosas más complejas y que más me interesan del mundo. O sea, es una cosa que me... Está bien, porque ahora que glorificamos, ahora hay toda una corriente de cuestionamiento de la amistad femenina, chica, ahora que está bien, ahora llegan a apuñalarla por debajo de la cubierta. Pero es verdad que también viene bien una mirada realista sobre la amistad femenina. Y estos grises, que es como decir, tú a veces no eres la mejor amiga, ni estás ahí, ni puedes estar como esa persona quiere. Entonces, como que es verdad que tener amigos a veces es como un trabajo que te supone un esfuerzo que a veces no te apetece. Entonces, sí que hay una parte de esta amistad que tienen ellas, que es que prácticamente son como hermanas, pero es que muchísimas veces no se soportan. Y yo creo que esto ocurre, ¿no? Claro. O sea, esta cosa como de súper guay, tomando cócteles en... Sí, Manhattan y Cosmopolitan y mierdas de esas. Y me encanta Sexo en Nueva York, ¿eh? Me encanta, pero yo no he vivido la amistad de esa manera nunca. Oye, yo es que soy muy fan de tu madre y claro, es que esa entrevista en Les Chicles fue maravillosa. Y
¿Tu madre es uno de tus inspiraciones? O sea, ¿quién tiene en tu casa el colmillo? Mi madre, 100%, Es tu madre, ¿no? 100%. O sea, mi madre es Y cuando implacable. ¿Y cómo ha sido la reacción de Gloria ante esta serie? Pues, la verdad es que cuando se la pusimos, a ella le ha gustado mucho y le ha emocionado mucho, sobre todo también sale el personaje de la madre de Bárbara, que es absolutamente mi madre y es cosas que diría mi madre y que mi madre nunca va a dejar... O sea, hay como estas cosas de darte la palmadita, mi madre eso no lo va a hacer. Lo va a hacer de otra forma, pero no me lo va a hacer reconfortándome, es como espabila, ¿no? Y siempre ha sido así, cosa que a veces es duro, pero muchas veces también me ha venido bien y mi madre es muy divertida. Entonces, sí que es verdad que esto y esta forma de comunicarnos a través de la comedia, que es también lo que tiene Bárbara con su madre, me parece... No sé, me apetecía mucho contar eso, porque la relación de una hija con su madre es muy complicada, ¿eh? No, está muy bien dibujada. Bueno, vamos a terminar porque resulta que, claro, Estirando el Chicle está patrocinado por Kaiku Café Lato, sí. pero tiene que ser mucha más pasta porque ponéis muchos botes más. Nosotros ponemos Diento y la Madre, pero yo no sé si nos pagan más por poner más, es No que sé. somos más generosas. Y ponemos... Yo no sé si esto tiene que ver con la parte del patrocinio. El caso es que en este programa se pregunta... en honor de nuestro patrocinador, que si queréis más botes tendréis que pagar más, es ¿con quién te tomarías tú un café? Del cine, de las series, de la comedia. Del cine, de las series, de la comedia, pues, la verdad es que... sinceramente, me lo tomaría con mucha gente. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil porque, mira... Me lo tomaría, lo que pasa que está muerta, pero me lo tomaría con Joan Rivers, que es una de las es mi cómica favorita del mundo. Ella me ha formado, o sea, en toda la comedia que ha hecho. Yo me acuerdo que veía los vídeos estos que tenía en VHS, tenía sus monólogos. Ah, ¿los tenías? Tenía algunos que conseguí y luego ella tenía también un reality con su hija, que era alucinante, y la forma de ser de ella y todo, yo creo que no me tomaría un café, comería, cenaría, haría todo con ella. Bueno, pues mira, una buena ouija. De hecho, ya está en la quote de mi libro. Cuando empezó Se tiene que morir mucha gente, cuando empieza el libro, yo cogí una quote de Joan Rivers que era el dinero no es la llave... ¿Cómo era? El dinero no es la llave de la felicidad, pero si tienes suficiente dinero te la puedes comprar. Qué bonito. Qué razón. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por venir a la Script, por contarnos lo duro que es hacer una serie. Es duro, pero también es muy bonito y muy gratificante y estoy muy contenta. Bueno, ¿y qué vas a hacer el día del estreno? El día 21 por la tarde, cuando digas ahora lo están viendo. Pues yo creo que sufriré 4 ataques de pánico. Creo que ese es mi plan. Es muy pesada, te merecerías. O sea, ¿y tú tienes una Sofía Otero a tu lado? Todo el rato. Ahí está. Ahí está. Ahí está, diciéndome cosas malas. Claro, yo desde ese momento, después de ver la serie, te la imagino continuamente. Aquí está, ahí, mi pequeña. Tu pequeña. Bueno, muchas gracias, María. Placer total. Gracias. Y seguimos en la Script, que tenemos ahora a Joaquín Oristrel. Hasta ahora. Con el nuevo plan libre de Movistar Plus por 4,99 al mes tendrás tanto cine, Quiero lo mejor de lo mejor. Es la hostia. eso es serio, ¿eh? Tantas series Que quede entre nosotros. Increíble. y tantos documentales. Me gustan. Lo he soñado con ello toda mi vida. Vamos, que no podrás ver otra cosa. Pues seguimos en la Script. Se han cruzado Victoria Martín con el maestro de la comedia, Joaquín Oristrel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? bienvenido a la Script. Y claro, estábamos comentando fuera de micrófono qué buen momento para el cine español. Este programa se va a emitir en mitad de Cannes. Tú que llevas aquí toda la vida, Sí. ¿Cómo lees el momento que está viviendo el cine español y el reconocimiento fuera? Bueno, yo creo que es un momento donde hay una serie de creadores muy distintos, Sorogoyen, Almodóvar, los Javis, 3 generaciones distintas, con 3 propuestas distintas, que ya viene de lejos, quiero decir, todos ellos ya tienen, ¿no?, lo que hay. Creo que es un momento en que el cine lucha por mantenerse vivo.
y por supuesto en España también. Y que tenemos cosas que contar y que quizá tenemos más ganas de contarlas que otras cinematografías que están como más cansadas, o como quizá la francesa está un poco más cansada en este momento. Que estemos en Cannes con 3 proyectos y algunos que hay más en secciones paralelas, eso es, es insólito. Sí, además es como, también estábamos comentando, la voz, ¿no?, que tiene el cine. Tú escribiste Boca a Boca, sí. La película de con Javier Bardem, que era un actor emergente con muchos avatares. ¿De qué año? ¿Del 94, 95? 95, yo creo, sí. ¿Y que se iba a rodar en Nueva York? Sí, se iba a rodar en Nueva York y estuvimos haciendo casting y localizaciones en Nueva York. Llegamos a entrevistar a Rita Moreno, West Side Story, para hacer el papel que hizo María Barranco. Llegamos a entrevistar a Jeff Daniels para hacer el papel que hizo Flotach. Llegamos a entrevistar a Linda Fiorentino, que en aquel momento estaba como Linda de moda. Fiorentino, sí, claro. Sí. Pero por un tema de dinero, como siempre, no pudimos rodar la película como la teníamos pensada. Luego hicimos la adaptación y la verdad fue bien. Pero claro, la historia era muy curiosa y además era como premonitoria, porque era un actor español que quería hacer su Hollywood. Llegaba ahí, le iba muy mal, no quería volver con el impulso del fracaso y terminaba trabajando en un teléfono erótico. Y eso tenía mucho sentido en medio de Manhattan, de la calle 42 y de todo eso. Al final lo trasladamos aquí. ¿Y cómo valoras tú la carrera de Javier Bardem? Bueno, yo es que Javier Bardem le conozco desde que hacía papelitos en un programa de Pepe Navarro por la mañana. Quiero decir que tenía compañeros ahí, Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra, que hacían los guiones. Javier, yo he trabajado con él en Éxtasis, en Boca a Boca y en Entre las Piernas, y luego hemos coincidido en cosas, por ejemplo, en el Sáhara, ¿no? Quiero decir, con todo el tema polisario y tal. Yo creo que es una carrera muy coherente, es un hombre muy honesto con lo que hace, es un gran actor. Se prepara muchísimo. Ahora hace mucho tiempo que no trabajamos juntos, pero él siempre iba con una agendita, creo que roja, donde apuntaba todo y quería saber todo y preguntaba toda una serie de cosas que yo le decía, pero Javier, a lo mejor no las necesitas, no hace falta que sepas dónde hizo la comunión. ¿El personaje? El personaje. No, vamos a hablar de qué le pasa en este momento, qué le ocurre, qué quiere, qué necesita, qué consigue, etc. No, Javier y luego es una persona, una excelente persona, quiero decir que tiene muchas cualidades. Y yo creo que eso se transmite en todo lo que hace. Pero fíjate que es el sobrino de Juan Antonio Bardem, hijo de su madre, y esa valentía en defender la causa palestina o polisaria, pues claro, le ha puesto en una situación un poco, pues bastante desagradable, y sin embargo él tiene un aplomo. Toda la vida ha sido así. Sí, y sin duda yo creo que es la única opción posible. O sea, tú no puedes estar ahora en el mundo hollywoodiense o americano sin hablar de Gaza o sin hablar de la barbaridad de este señor metiéndonos en unas guerras y además sacando cantidad de dinero, negocios, etcétera. O sea, muchas veces se dice que la gente que trabajamos en esto no debemos opinar. Yo me voy a Lorca, ¿no? Quiero decir que, aprovechando lo de los Javis que van a hablar de Lorca, yo creo que sí. Creo que el cine tiene voz, el teatro tiene voz, la música tiene voz, la literatura tiene voz, los medios tienen voz, y que hay que dar puntos de vista sobre las cosas que ocurren. Nadie está diciéndole a nadie, tú vota eso o vota lo otro. Simplemente estás contando lo que ves, y si tienes esa voz, yo creo que estás autorizado para usarla. Y tú eras vicepresidente de la Academia en el 2003, en la famosa ceremonia del no a la guerra, y también del Prestige, sí, lo del claro, nunca vamos, más, el nunca más. Sí. ¿Qué cambió la relación del cine? ¿Cómo se vio el cine desde entonces? ¿Eso le benefició al cine español? Bueno, habrá gente que te dirá que lo destrozó, porque quiero decir, que se crearon una serie de enemigos a raíz de este acto, donde de pronto pues se dijo que el cine era, bueno, pues eso, políticamente escorado, que el cine vivía de las ayudas, de las subvenciones. O sea, hubo un ataque por parte de la derecha, mediática y no mediática, desde el gobierno, etcétera, contra el cine. Y durante mucho tiempo el cine ha sido estigmatizado.
No se pudo hacer nada para bloquear el cine, porque era una cosa que no se podía hacer, quiero decir, era contrario a la Constitución, pero evidentemente sí hubo una serie de líneas rojas que se han tenido que ir superando hasta llegar a las 3 candidaturas para Cannes, ¿no? Quiero decir, volver a recuperar este prestigio. Pero yo creo que nosotros sí ganamos en aquel momento una cierta dignificación de nuestro trabajo. Yo creo que el pueblo español, que luego salió en masa a hablar de que no querían participar en una guerra en la que se había metido de una manera absolutamente, bueno, pues porque yo lo valgo, ¿no? Quiero decir, con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca se ha demostrado que existieran y que nunca el señor que nos metió en esa guerra, que se llama José María Aznar, nunca en la vida dijo me he equivocado, ¿no? Entonces yo creo que sí, que dignificamos el cine. Pero pese a eso, que es una medalla que uno se podría colocar siendo vicepresidente, quiero dejar claro que el no a la guerra de ese acto no fue una cosa de la Academia. No era un guión que estaba escrito de Animalario. Para nada. Animalario tenía un guión, en ese guión había pullas a la entrada a la guerra, era la semana del famoso trío de las Azores, pero surgió de una manera espontánea y fue la suma de un deseo que estaba en todo el mundo y luego de una crisis que había en nuestro cine, pues porque había muchos rodajes que se habían parado. Recordarás tú que hubo una pugna entre 2 plataformas que eran el Plus y Vía Digital. Eso paró muchos proyectos y la gente se quedó en la calle y la suma de esas 2 cosas provocó ese acto. Pero nunca fue una cosa voluntaria desde la Academia. Otra cosa es que tú participes y creas, ¿no? Pero no fue desde la Academia. Sí, porque claro, eran los discursos que se iban sucediendo y tal, y luego, claro, entre ellos estaba Javier Bardem, que hizo un discurso contundente, finalizando con un Nunca Más, y antes te decía que yo me acuerdo de Manuel Alexandre, que estaba un poco como superado por un Goya de honor, que era un poco como, ¿cómo no voy a estar yo en contra de la guerra si he vivido una guerra, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. fue un momento también dramático. Yo no sé, también yo no sé si escuché a Berlanga decir como que había una sensación de miedo entre los mayores. Claro, lógicamente, la sensación, las personas que tienen la memoria de la guerra civil tan presente, evidentemente el miedo a la guerra surge, ¿no? Nosotros somos un pueblo que vive ese miedo, quiero decir, aunque la guerra nos quede lejos. Eso es así, las guerras civiles dejan un impacto en nuestras vidas que son muy difíciles de superar. Y luego ten en cuenta que nosotros también, en todos los países donde ha habido dictadura, fascismo, etcétera, etcétera, los dictadores han muerto de una manera violenta. El nuestro murió en la cama. Y eso también es una cosa que deja una cierta memoria, ¿no? Sí, bueno, es que el caso es que Joaquín Oristrel siempre está. Siempre Sí, estás, bueno. tienes... ¿Cuántos años de carrera? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué año era? Yo empecé tarde, quiero decir, aunque parezca que empecé de pequeño, empecé tarde. Yo tenía ya 30 años y eso sería sobre el año 87, una cosa así. Es decir, yo empecé, lo que pasa es que llevo prácticamente 40 años de carrera. Yo a los 16 años vi una película que me impactó mucho, que era Fahrenheit 451 de Truffaut. Luego mi carrera no tiene nada que ver. Y dije, yo quiero trabajar en esto, como sea, aunque sea llevando un café. Un café. ¿No? Quiero decir, quiero hacer eso como sea. Y tardé 16 años, de los 16 a los 32 años. O sea, y lo tenías claro. Sí, sí, el que resiste gana, un ejemplo de De resiliencia. Cela, que nos alumbró con esa frase. Sí, sí, un ejemplo de resiliencia. Y a veces yo a veces doy clases, ¿no? En la Carlos III y tal, y siempre le digo a la gente, no tengáis obsesión por si tengo 25 años, todavía no he hecho nada, tengo 30. Espera, ya llegará, si llega. Pero lo que tienes que hacer es resistir. Y lo que tienes que hacer es contar lo que quieras contar. Que eso no es tan fácil. Y bueno, eso fue. ¿Y por qué tú que has estado en ese trío de... bueno, casi era también quinteto, pero estaba... Bueno, Gómez Pereira, Yolanda García Serrano, Iborra. ¿Por qué la comedia? ¿Por qué la comedia? Bueno, yo creo que la comedia, para los escritores, igual que para los actores, hay que tener una cierta vis cómica y hay que tener un sentido del humor y ver la vida desde un sitio. Eso no es fácil, quiero decir, no es fácil, pero es una cosa que por lo que sea, por tu ADN, por tu currículum, por la vida, esa manera un poco, diríamos, cínica o especial de ver la vida,
es algo que se produce espontáneamente. Quiero decir, nosotros cuando nos sentamos para escaletar una cosa o tal, empezamos a dialogar y surgen las situaciones que nos hacen reír, que casi siempre tienen mucho de dramáticas. O sea, la comedia siempre se inspira mucho en el drama y en que los personajes les ocurran cosas terribles que las vemos desde un sitio. Yo he hecho otras cosas, porque he hecho desde Esquilache con Josefina Molina, que era una cosa histórica, hasta Éxtasis, que era un drama, sí, thrillers, etc. Pero evidentemente la comedia, y yo ahí me siento muy bien. A mí hay cosas de la comedia que me gustan mucho. Una, eso lo dije en el discursito de los Goya, la comedia no se da importancia, para nada. Es lo contrario, el cine, llamémosle de autor. El cine de autor vive de la importancia, la comedia no. La comedia habla a los ojos del espectador y espera tener un diálogo en el que el espectador contesta con las risas o con su sonrisa o con lo que sea. Y luego la comedia, a mí me parece que la comedia es lo que mejor explica este país, pero desde el Quijote. Desde el Buscón llamado Pablo, desde Lazarillo de Tormes, Berlanga, Neville, Cuerda, los Javis, Poquita Fe. Es decir, si tú haces un recuento bueno de la comedia, de la mejor comedia, o incluso de la comedia que no consideres mejor, tú puedes ver España de una manera muy clara. Incluso la etapa Ozores, la famosa etapa Pajares, Esteso, etcétera, etcétera. Si tú haces la radiografía de eso, no te gustarán las películas. A mí no me gustan. Pero la radiografía de lo que era España y lo que a España le pasaba está muy claro ahí. Entonces, nos contamos muy bien por mediterráneos o por lo que sea. Nos contamos muy bien desde la comedia, esa es mi opinión. Y hablas de comedia y este año Santiago Segura lo ha vuelto a multipetar con Torrente presidente, pero empezó en el año 98 haciendo como un futurible. ¿Qué nos dice Torrente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa Torrente? Bueno, yo creo que yo fui a ver Torrente el primer fin de semana. Aparte fui a un cine, diríamos, no solidario con Torrente, fui a Los Verdi, que no es precisamente un cine. Y sí, la gente es un cine como de autor, claro, como de subtitulado. La gente se lo pasó muy bien, supongo que la gente ya iba sabiendo lo que iba a ver. A mí lo primero que me produce ver Torrente es que creo que es una película que va dirigida a un pueblo que está muy cansado de sus políticos. Es decir, un pueblo que está ya hasta la náusea de políticos que se pelean, que se insultan, que si esta cosa de la polarización, etcétera, etcétera. Es decir, de políticos que lo que nos transmiten es que vivimos en una especie de jungla terrible donde se van a acabar las cosas cada día o al día siguiente. Entonces yo creo que en ese sentido es una película que tiene mucho que ver con lo que nos pasa. Luego están gustos y colores, pero es una película política. Es la película política de este año, nos guste o no. Y la evolución que ha hecho Torrente, pues hombre, quiero decir, a los que somos más cinéfilos nos gustó mucho el primer Torrente y a medida que han ido pasando, pues nos ha dado la impresión de que tenía mucha cosa de franquicia, de saga y de todo eso. Pero Santiago, que tiene esta cosa de que le vilipendian mucho, yo creo que tiene algunos méritos que serían destacables, ¿no? Por ejemplo, con la saga Padre no es más que uno, por decirte algo, ¿no? Claro, hay niños que solo van al cine porque van a ver estas películas, pero van al cine. Y a lo mejor les queda, a lo mejor, no lo sé. Con que le quede a alguno. Claro, quiero creer que de alguna manera esa cosa de que los lleven a las salas y todo eso es para bien, ¿no? Entonces, bueno, Torrente presidente, yo creo que la gente la estaba esperando y él les ha dado a la gente lo que la gente esperaba. Yo le envié un mensaje, no somos amigos, pero nos conocemos, pues hola, ¿qué haces? Somos compañeros de trabajo, ¿no? Y le dije que me parecía que era una película justamente que respondía a lo que la gente esperaba de ella. Y que era una película difícil porque sortear todo eso y quedar bien o mal con todos, que es lo que hace, queda bien o mal, depende de dónde te pongas, me parece que era complicado. O sea, yo me pongo ahí en esa tesitura y me parece un guión complicado. Y tú, que has sido vicepresidente, que has sido guionista de algunas ceremonias, ¿cómo crees que debería o qué va a pasar con Torrente en los Goya del año 27? Torrente no se llevará Goyas, es decir, ya hay unos premios, ya empiezan a salir premios por ahí, no solo aquí, sino fuera de España, a las películas más comerciales, porque sí, las películas de éxito y de taquilla, cuando esto se produzca, será la campeona, pero no necesita premios. Quiero decir, esto me contaba quién era el otro día, que me decía, no me acuerdo, que Javier Cámara le había dicho a un actor, estás en una comedia, olvídate de premios. Y es cierto que eso ocurre, ¿no? Quiero decir que la comedia pues tiene esa cosa de que le cuesta. Cuando consigues un premio es casi como una hazaña, ¿no?
porque vuelvo a lo de antes, o sea, se considera que las comedias no son películas de autor. ¿Y Berlanga es un autor o no es un autor? Es un autor, sí, ¿no? Fíjate. Y claro, y los Javis son cuando hacían Paquita Salas, ¿lo son o no lo son? Y Almodóvar, cuando hacía más comedia con sus películas, Entre tinieblas, Dagatá, Mujeres al borde, ¿era un autor o no era un autor? Y Lubitsch no es un autor, y no es un autor Cukor, y no es un autor cantidad de... ¿no? Entonces, esa cosa de que la comedia se queda como... No, es puro cine de entretenimiento. Claro que es entretenimiento. Pero, no sé, yo veo cada Navidad Fanny Alexander y me entretiene muchísimo, y a mí Fanny Alexander de Bergman me parece una película de entretenimiento, aparte de una maravilla, ¿no? O sea que... Bueno, pero tú has tenido muchas nominaciones a los Goya y tienes 2 por guión, Todos los hombres sois iguales del 95 y La cena del 26. Sí. ¿Cómo ha sido cómo has interpretado tú este viaje con tu relación con los premios? Porque tú dirás lo que quieras, pero tú tienes una lista de nominaciones importante, incluida lo de Bajarse al Moro, que es del mismo autor que La cena. Sí, yo creo que está como nominado 6 o 7 veces. A ver, el viaje es el viaje de una carrera. Entonces esa carrera tiene de todo. Hay momentos eufóricos en los que parece que te va a llamar todo el mundo para hacer cualquier cosa. Y luego hay travesías del desierto en que tú estás en tu casa, no suena ningún teléfono, nadie te habla, piensas que tienes que conseguir un trabajo alternativo. Quiero decir, eso se produce. Y soy persona que ha trabajado bastante seguido, pero he tenido travesías complicadas, ¿no? Bueno... Yo siempre digo que Manolo, Yolanda, yo, con todas esas películas que hemos hecho y otras, hemos tenido la suerte de no estar nunca de moda. Porque eso es muy importante, a mi modo de ver, no estar de moda. Porque las modas tienen eso, ¿no? Quiero decir que de pronto tú estás en ese momento y estás en todo, y todo el mundo te llama, y el tal periódico, y tal revista, y tal programa. Cuando de pronto tú simplemente trabajas, eso permanece. Eso es la impresión que yo tengo. Pero bueno, claro, visto desde mí. Yo adoro mi trabajo, me gusta, tendría que estar jubilado hace 2500 años. No sé vivir sin trabajar. Mientras pueda trabajar lo seguiré haciendo. Siempre digo que prefiero morirme cansado, ¿no? Claro. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Y bueno, pues mientras sienta que tengo historias que contar, que tenga necesidad de contar algo. Y claro, necesidad de contar algo es que cada día te levantas, pones la tele o miras la prensa y las necesidades llegan. Claro. Y La cena, que esta película también dirigida por Gómez Pereira, que ha sido una película además de mucho público en ese momento en el que, como tú dices, los españoles están hartos de la política, ¿cómo la concebisteis? ¿Imaginabais el impacto que iba a tener? Qué osadía, ¿no? Fue una osadía y costó mucho. La película costó de 3 a 4 años levantarla. Quiero decir, no era fácil. Era hablar de Franco, era hablar de la guerra civil. Éramos unos señores y una señora mayores. Quiero decir que eso también cuesta, porque también entra el tema del edadismo, de cómo se ven las cosas. Pensamos que la película podía funcionar, si no, no lo hubiéramos hecho. Pero también a su vez no pensamos que tendría ese impacto que tendría, que llegaríamos a premios y todo eso, jamás. Es decir, que no, pues creíamos que era una película que iba a funcionar, que nos iba a poner otra vez un poco en el candelero. Nosotros llevamos más de 20 años sin trabajar juntos. Y la historia nos gustaba y nos pareció que era el momento oportuno. Es decir, que ahí fuimos. Y en el oficio de escribir comedia, ¿cuáles son esos aspectos que sí o sí tienes que hacer? Bueno, yo creo que la comedia se basa mucho en los personajes, ¿no? Quiero decir, es muy importante ir con el personaje. Yo cuando hago un esquema de una película siempre digo, ¿qué cuentas? ¿Quién lo cuenta? ¿Cómo lo cuentas? ¿Qué es comedia? ¿Para qué lo cuentas? ¿Y por qué lo cuentas tú? Entonces, cuando haces el link entre el personaje y tú, cuando tú ves ese personaje desde ti, es cuando la historia creo que se convierte en una comedia o en un buen drama, en cualquier género. Es decir, todas las películas están contadas, pero quien no está contado eres tú.
Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad, pasa lo mismo en un programa. Quiero decir, este programa es quien es porque estás tú. Y luego hay mucha gente que te rodea. Pero quieras que no, hay el punto de vista de la persona, no se puede evitar. Entonces, siempre los personajes son los que mandan. La historia de ese personaje, lo que le ocurre, ¿no? Y luego también hay algo que vale para todos los guiones, que a mí me gusta mucho decir, porque creo que es bonito y sirve pues para que es que los personajes siempre quieren algo y necesitan otra cosa. En las películas tú quieres algo, ¿no? Quieres, yo qué sé, comprarte un piso, o quieres un trabajo, o quieres tal, pero por debajo, que es lo que le llamamos el subtexto, tienes otra necesidad. A lo mejor necesitas que te quieran, o necesitas hacer las paces con tu madre, o necesitas, yo qué sé, mil cosas. Entonces esa dualidad en la comedia se produce mucho, y también en el thriller. Esa cosa entre lo que el personaje quiere y lo que necesita. Te pongo un ejemplo muy fácil. El apartamento. Jack Lemmon. Jack Lemmon quiere la llave del cuarto de baño de ejecutivos de su empresa. Es decir, quiere ser un ejecutivo, pero que necesita respetarse a sí mismo, porque es un hombre que alquila su apartamento como picadero para conseguir esa llave. Entonces, entre lo que quiere y lo que necesita está la película. Ese es el viaje. El personaje al final entiende lo que necesita, que no tiene nada que ver con lo que quiere. Y vosotros, por ejemplo, a la hora de trabajar en La Cena, que es una película que todos tenemos reciente, ¿tú escribes un personaje? ¿Tú eres ese personaje? ¿Cómo repartís Yolanda y tú para escribir, por ejemplo, La Cena? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es, aquí es una adaptación, pero si no es una adaptación es igual, nos vamos normalmente a un hotel fuera de Madrid y ahí se viene, si es para Manolo, se viene Manolo y entonces ya es una idea que hemos hablado, tenemos esta idea, en este caso La Cena, vamos a hacer la adaptación de esto. Y entonces empezamos a pergeñar lo que es el argumento y las cosas que podemos hacer. Salimos de 6-7 días de encierro, desayuno, comida, cena. Como Carrier y Uñuelos vais. Nos vamos, sí, es que es mejor. Es que en casa eres demasiado tú, te tienes que ir a un sitio donde no seas tú. ¡Qué ¿no? bueno! Sí, es mejor. Y luego estás todo el rato pam, pam, pam. Entonces ya sales, diríamos, con una historia contada por secuencias. Y luego lo que hacemos, normalmente, Yolanda hace una primera versión, yo hago una segunda versión y luego ya vemos juntos una tercera versión. Pero cada uno dialoga por su cuenta, no hacemos diálogos a la vez. Pero ahí en ese encierro nos ponemos muy de acuerdo sobre cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en La Cena, el personaje que brilla mucho es el de Alberto San Juan, porque te quedas muy con él, está fantástico y tal. Pero si tú piensas quién eres en la película, eres más Mario Casas, porque es el pobre que llega, que no sabe de qué va, que le viene Franco, que le viene la mujer, que le viene tal. Es como el payaso triste, para entendernos, y nosotros el payaso, ¿no? Quiero decir, es el que tiene dominio del sitio, ¿no? Tú siempre eres, como espectador, normalmente viajas con el que menos sabe. ¿No? Thelma y Luis, pues viajas con Geena Davis. Claro. Porque la que sabe es Susan Sarandon, ella sabe la ruta y te lleva. A ti te gusta más Susan Sarandon, pero tú eres Geena Davis, ¿no? ¿Y vosotros escribíais o escribís pensando en los actores? Por ejemplo, Mario Casas, ¿lo teníais en la cabeza? No, ni Alberto San Juan. De hecho, hubo mucho vaivén en 3 años de preparación. Hubo algún actor que cayó, hubo tal, quiero decir, se le dieron muchas vueltas al reparto. Sí. Y al final, bueno, pues tuvimos la suerte de encontrar una pareja de entrada totalmente anómala y dices Mario Casas y Alberto San Juan, pero que funciona muy bien. ¿Y cómo llevas el viaje del papel a la pantalla? O sea, luego es verdad que vosotros disfrutáis del proceso, pero ¿cómo lo ves luego? Pues mira, ¿cómo lo vives? Sí, o sea, como estamos muy acostumbrados a trabajar con Manolo, o yo, por ejemplo, trabajo mucho con Colomo, o de pronto, pues, gente, pues cuando trabajé con Mariano, cuando ya conoces mucho al director, el camino entre lo que has escrito y lo que acabas viendo es muy parecido. Pero hay casos que de pronto eso no funciona, no va. Yo incluso habrá un par de películas que creo que no he visto nunca. Porque ya veía que no íbamos bien, porque ya ves en la elección del reparto, por dónde va, por todo eso, dices, no, esto no va a ser, pero claro, llega un momento que tú sueltas el guión y tú no puedes hacer nada con eso, ¿no? Claro. Pero bueno, el viaje no es fácil, porque quiero decir, yo que he dirigido películas, unas cuantas, y series y cosas de esas, que también me he puesto en la piel del director, muchas veces incluso el resultado que sacas de tu propio guión no es el que esperas. Dices, no está lo que yo había pensado, no está.
Claro, tú eso hay un desapego, hay un ejercicio de desapego que los guionistas de oficio, de martillo, estáis muy, muy acostumbrados. O sea, tú no eres de los que se ha obsesionado, de los que tiene que ser a mi manera. Tú das tus guiones, los entregas a la vida. Sí, sí. Si estamos en unas lecturas, si hablamos, si participamos, en general intentamos con los actores y eso, lo que te digo, contarles el subtexto debajo de todo eso, pero luego eso ya queda libre. Y además pasa, yo en algunas películas decía, si pusiéramos comedias, si pusiéramos un risómetro, ¿no? Quiero decir, un nivel de risa, pues hay algunas que el nivel de risa más alto es una improvisación en el set. Es algo de un actor. No lo hemos escrito nosotros, es algo que surge, ¿no? Claro, dice Diego San José que la comedia produce adicción porque la risa produce adicción. Tú has entrado mucho a escuchar la risa, o sea, eso a ti te produce adicción. Claro, produce adicción y luego produce un ego enorme. Quiero decir, no solo adicción, un ego enorme. Claro, si tú resulta que has pensado una escena y de pronto ves que todo un cine, sobre todo en estrenos, que los cines están llenos, o un sábado por la tarde, lo que sea, y ves que todo el cine responde a eso que has hecho, es que claro, no, es o sea, vas a casa feliz. Claro, vas a casa feliz, ¿no? Es como cuando haces una tarta y todo el mundo dice qué buena es, qué maravillosa, que claro, o sea, es eso, adicción, por supuesto. Adictivo es el cine. Hacer cine es adictivo. Escribirlo es menos adictivo que hacerlo, pero quiero decir, los rodajes, estar en una película y todo eso es una sensación que se produce en muy pocas cosas. Es una sensación de que eso que está produciéndose está ocurriendo en ese momento. Tiene una sensación de presente, es como esto que estamos haciendo ahora. Claro, esto es presente. Total. Ni estamos atrás ni estamos delante. Y eso es adictivo también. Claro, sí, es la sensación de esto está pasando. Tú dices que la comedia dialoga de una manera muy incómoda a veces, pero muy, muy sincera con las sociedades. Y el género del terror también. Tú has hecho una película, yo no la he visto, el documental Horror and Love. ¿Y cuál es tu relación con el terror? Yo soy espectador de terror, no soy muy friki del terror, pero las buenas películas de terror me gustan y casi siempre siento curiosidad por ver, y estoy un poco, pues la última de James Wan, la última de no sé quién, tal. O sea, yo intento ver todo. O sea, eres de los que vas todas las semanas. Yo voy como a misa 2 veces a la semana al cine, por lo menos. Y luego veo cosas en casa, lógicamente. Y vuelvo a decirte, me da igual ver un simple accidente que ver El diablo se viste de Prada. Luego tengo mi opinión sobre cada una de ellas, ¿no? Quiero decir que no estoy cerrado a ningún... Pero sí, mi relación con el terror, en el caso de este documental, no es el terror en sí, es que conocí una pareja, por circunstancias de la vida, que han dedicado su vida a hacer un espectáculo de terror, bueno, un parque temático de terror. Es una pareja que se conocieron en un pasaje del terror, ella era la niña del exorcista, él era Freddy Krueger, se enamoraron y tiraron para adelante. Y son majísimos, son estupendos, son guapos y son gente muy emprendedora que sin un duro detrás han levantado una cosa que tienen 200 personas trabajando durante 17 días. Me pareció tan curioso que le seguí. Y ese es el documental, sin más. Bueno, me da muchísima curiosidad lo que piensas del El diablo se viste de Prada 2. A ver, El diablo se viste de Prada 2 a mí me pareció muy aburrida. A mí personalmente, ¿no? Muy bonita de ver, ¿no? Ya la ropa, si te gusta la ropa, pues te puedes volver loco, porque claro... Me parece, no sé muy bien por qué las actrices 20 años después están iguales. Ya, sí, están hay un idénticas, exceso. Pero iguales. O sea, es que dice, Van Hathaway igual, tal. Son unas actrices estupendas, todo muy bien, pero es una película me pareció... Es que como comedia yo no me hizo reír, o sea, no entré. Y luego ahora hay una moda de película de... Tienen un pequeño problema, a ver qué se les ocurre. Y ahora tienen otro, a ver qué se les ocurre. Y es a ver qué se les ocurre todo el rato, ¿no? Una hilazón de a ver qué se les ocurre. Luego sí tiene esa cosa que también veo últimamente en las películas, que es muy triste, que de pronto se ha tirado la toalla. Quiero decir, la revista ya no sale en papel, los periodistas son despedidos, va a venir la inteligencia artificial y todo eso se asume como algo a lo que estamos condenados sin la menor resistencia.
Qué bueno ese... Eso, y vi hace nada también una peli que es muy divertida, esa sí es divertida, que es Pizza Movies, la de Berto Romero, Sí. Carlo Padial. Que pasa lo mismo, ahí habla de críticos de cine que terminan repartiendo pizzas porque también se considera que es un oficio que ya desaparece. Y digo, ¿Y a ti te parece que hay una responsabilidad en enfrentarlo? a mí me parece que estamos siguiendo una línea que nos marcan de que la vida va a ser eso que nos dicen que va a ser y lo tomamos como algo asumido. No, nos pasan un eslogan. Los niños de ahora o los jóvenes de ahora van a vivir peor que sus padres. Sí y no. Pero nos tragamos ese mensaje, lo asumimos, lo ponemos dentro, es nuestro y a partir de ahí la vida es así. Entonces, no sé, yo creo que estamos viviendo, o sea, creo que somos una especie que un día decidió suicidarse. Sí, es No verdad sé. que hay un sentimiento de entrega. Antes de terminar, quería preguntarte, porque has mencionado un simple accidente que fue la Palma de Oro de Cannes el año pasado, que se puede ver, que le he recomendado hoy, que se puede ver en Movistar y en Filmin. ¿Qué te pareció la película de Panahi? Hombre, me impresionó muchísimo, ¿no? Claro, es que es ese tipo de películas que por el mero hecho de existir ya son buenas. Es decir, hacer esa película en ese régimen y todo eso, y luego tiene un punto muy curioso, que es medio comedia, luego tiene un final tremendo, la escena del árbol con ese señor es de puro escalofrío. Pues es de esas películas necesarias de ver, pero existe simplemente por existir. Ya merece la pena. Sí, porque no sé yo qué va a pasar con estos directores iraníes que siempre se han jugado, ¿no? Se han jugado También qué duro lo del cine, ¿no? Porque hay en algunos países en los que cuesta la vida el cine. Bueno, este programa afortunadamente está patrocinado y nuestro patrocinador es Kaiku Café Latte y te preguntamos a los invitados ¿con quién te tomarías un café del cine? Claro, yo me tomaría un café debido a que fue mi vocación, salió ahí con François Truffaut. Ah, fíjate. Porque era un hombre encantador, o me parece encantador sus conversaciones con Hitchcock. Era un hombre que amaba mucho a las mujeres, por eso hizo esa película. Me parece que trataba sus temas con mucha sensibilidad. No sé, yo sí, François Truffaut. O sea que tú eres más de Truffaut que de Godard. Sí, sin duda. Sí. Yo Godard entiendo y me chapó, pero es una persona que no está en mi ADN, Godard. Lo he visto muchísimas cosas, quiero decir, y me parecen interesantes, pero yo soy guionista y me dejo llevar por los relatos, y los relatos de Godard me resultan un poco ajenos, fuera de sus primeras películas. No, a mí es que me parece que es como ser del Barça o del Madrid. Sí. Ser Sí, completamente. Yo no soy de fútbol, Pero eres de Truffaut. Pero soy de Truffaut, sí. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por venir a la Script. Te he seteado por todos lados. Bueno. Pero hay que aprovechar. Viene el maestro y que ves todo desde los años, la altura, y eso sirve mucho. Eso son unas cosas que nos han servido mucho. Así que muchísimas gracias y nada, volvemos la semana que viene en la Script. Hasta luego.